Vamos a abrir nuestra Biblia, la espada. Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué 6:20. Josué 6:20. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. El título para este mensaje: el de repente de la victoria, cuando Dios derriba murallas imposibles. Por eso este tema me gusta bastante, porque habla de una perseverancia, habla de todos estar en un solo propósito, como usted y yo en este tiempo. Y debemos saber que todos enfrentamos murallas en nuestra vida, murallas que parecen imposibles de derrotar, de derribar, problemas familiares, quizás enfermedades, crisis económicas, obstáculos ministeriales, luchas espirituales. Israel también enfrentó una gran muralla. ¿Y cuál era? La ciudad de Jericó. Parecía invencible. Sus muros eran enormes, sus puertas estaban cerradas. Amada iglesia, no había forma humana de conquistarla. Pero Dios tenía preparado un de repente. Lo que parecía imposible cayó en un instante por el poder de Dios. Jericó era una de las ciudades más fortificadas de Canaán. Sus murallas eran consideradas imposibles de atravesar. Recuerden que Israel acababa de cruzar el río Jordán y estaban comenzando la conquista de la tierra prometida. Humanamente no tenían maquinaria militar para derribar aquellos muros. Recuerden que eran bien fortificados. Pero algo importante que debemos saber, amada iglesia, es que Dios quería demostrar que la victoria no dependía de la fuerza humana. Por eso en estos momentos, amada iglesia, usted y yo debemos fortalecernos siempre en Dios. Déjeme decirle, amada iglesia, en esta hora, que yo estoy de pie gracias a Dios. Yo estoy de pie. Hay momentos donde llegan situaciones de que uno se pone a pensar qué será del mañana. Pero como seres humanos es normal pensar estas situaciones. Pero es malo enfocarse uno y no recordar de que uno no está, de que como personas no estamos pensando solo en avanzar económicamente, sino avanzar espiritualmente. Sí, obvio, y yo lo sé por experiencia propia, que hay momentos donde uno se siente como en una encerrona, pero hay algo por dentro que le dice: ora, avanza en oración. Y por eso es que estoy de pie, porque Él es el único que me ha levantado en medio de la situación que algunos de ustedes saben por la que he estado pasando. No crean que porque uno está predicando o que uno no tiene sus situaciones difíciles, pero lo importante aquí es, amada iglesia, sí llegan esos momentos, pero sí debemos saber de que Cristo está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creo que usted también ha tenido situaciones difíciles. Y lo primero que hacemos es buscar quien ore por nosotros. Y eso está bien.
Pero también nosotros tenemos una Biblia. También nosotros nos podemos arrodillar y pedir misericordia y decirle al Señor que nos ayude en momentos difíciles. Porque así como pasó allá en Jericó, Dios tiene siempre la respuesta. Aunque aquello parecía imposible, aunque tu situación parezca imposible, es importante que te pongas en la fila de la oración, de que busques al Señor en todo tiempo, de que estés ahí siempre en la brecha. Por eso, algo importante que veo en esta historia es una obediencia de una instrucción que daba Dios. Dios quería demostrar que la victoria no dependía de la fuerza humana, dependía de la obediencia. Por eso, como primer punto de 20, el de repente de Dios llega después de la obediencia. Ahí en Josué 6:2 dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Y esto es maravilloso porque nosotros tenemos la promesa. Usted y yo, el Señor, al transcurrir de nuestra vida, el Señor ha hecho promesas. Pero la pregunta es, ¿si estamos haciendo lo correcto para recibirla? Ellos tenían una instrucción, tenían una profecía. Yo he entregado en tu mano a Jericó. Porque es que antes de la victoria hubo instrucciones. Dios les ordenó marchar alrededor de la ciudad. La estrategia parecía extraña. No tenía lógica militar. Pero la obediencia siempre precede al milagro. Y yo mirando, y todos veíamos que eran 7 vueltas, pero yo mirando el texto y profundizando, fueron 13 vueltas que dieron. Fue una instrucción bastante sigilosa y perfecta. Porque simplemente ellos hubieran dado 7 vueltas nomás y no hubiera pasado nada. Pero ellos dieron 13 vueltas. Muchas veces queremos resultados sin obediencia, amada iglesia, pero Dios bendice a quienes confían en su presencia. ¿Usted confía en la presencia de Dios? Yo confieso que confío en Dios, que confío en su presencia y sé que llegará el día que daré testimonio a la iglesia de lo que Dios va a hacer en mi vida. Y usted será el testigo, porque usted dirá: Él un día lo dijo, Él un día lo predicó, Él un día lo profetizó. Y te vas a gozar conmigo por lo que Dios va a hacer. Amada iglesia, la fe bíblica no consiste solamente en creer, consiste en obedecer aun cuando no entendemos. Por eso los milagros más grandes suelen estar escondidos detrás de actos sencillos de obediencia. Porque es que la obediencia abre puertas que la fuerza humana jamás puede abrir. Como segundo punto, el de repente de Dios derriba las murallas imposibles. Y esto sí que es maravilloso. Ahí en Josué 6:20 dice: el muro se derrumbó. Hoy por eso el Señor está hablando una vez más. Está diciendo: ese muro se va a derribar, esa situación, ese problema se va a derribar. Pero lo importante es permanecer. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dado la vuelta y se hubieran devuelto? No hubiera pasado nada. Pero ellos se mantuvieron. ¿Y qué pasó? El muro se derrumbó. Durante 6 días no ocurrió nada visible. Tenían ahí la oportunidad de decir: esto no pasa nada, no se mueve una piedra,
no pasa nada, esto no, ni siquiera una pedrada nos han mandado. Pero el séptimo día llegó el momento de Dios, y yo estoy esperando, y tú vas a esperar el momento de Dios. Y de repente las murallas cayeron. Lo que parecía incertidumbre se vino abajo, amada iglesia. Quizás enfrentas una muralla hoy, no lo sé. Puede ser una enfermedad, una deuda, una crisis familiar, una batalla espiritual, pero ninguna muralla es más grande que Dios. Por eso, amada iglesia, Jericó demuestra que Dios pelea por su pueblo. Dios va a pelear por ti. Dios va a hacer lo que está a su alcance para sacarte en victoria, porque la victoria pertenece al Señor. Por eso, amada iglesia, aunque no veas cambios inmediatos, Dios sigue obrando detrás de escena. Porque es que las murallas que parecen eternas pueden caer en un instante cuando Dios interviene. Y como tercero y último punto, el de repente de Dios abre el camino hacia la promesa. Gloria a Dios. Ahí en Josué 6:20 dice, en la segunda parte dice, y tomaron la ciudad. La caída de Jericó no era el final, era el comienzo de algo mayor. La puerta de la tierra prometida quedó abierta. Muchas veces Dios derriba obstáculos porque quiere llevarnos a una nueva temporada. Dios está hablando de una nueva temporada, amada iglesia. Usted y yo nos vamos a gozar, porque viene una nueva temporada para tus hijos, una nueva temporada para tu mamá, para tu papá, una nueva temporada económica, una nueva temporada ministerial. Porque es que la tierra prometida simboliza las promesas y propósitos de Dios para su pueblo. Dios no derriba murallas solamente para impresionarnos, las derriba para llevarnos al cumplimiento de nuestro propósito. Porque es que detrás de cada muralla derribada hay una promesa esperando ser conquistada. Aleluya. Jericó parecía imposible, pero Dios tenía un plan. Después de días de obediencia que parecían imposibles, tuvieron ellos que acudir a la fe y a la perseverancia. De repente los muros cayeron. Hoy Dios sigue derribando murallas, sigue abriendo caminos, sigue dando victorias, amada iglesia. Tal vez hoy estás frente a un Jericó, una situación que parece imposible. Yo te digo de parte de Dios, no te rindas, no abandones la fe, no dejes de marchar, porque el Dios que derribó los muros de Jericó sigue vivo y la victoria puede llegar de repente, amada iglesia. Hay momentos que queremos apartarnos a un lado porque nada pasa, todo sigue igual. Pero Dios está hablando de un de repente para nuestra vida y lo esperamos con ansias. Porque yo creo que Dios hará algo grande en estos tiempos. Cualquier situación que parece imposible, hoy Dios nos da esa palabra de esperanza. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas una vez más de que vendrá un de repente para nuestra vida. Que aunque vayamos a la iglesia y no sintamos nada, que aunque nos levantemos en oración en las mañanas y no veamos nada, tú miras la obediencia que cualquier otra cosa, Señor.
Por eso, Señor, ayúdanos a seguir obedientes. Ayúdanos a seguir caminando, avanzando, Señor. Gracias, porque hoy puedo decir que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre Santo, Jericó se derribó, pero fue porque tú lo hiciste, Señor. No fue la fuerza del pueblo, fue la fuerza de tu diestra, Señor. Por eso, una vez más, creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos en victoria, amada iglesia. Vamos a conquistar el milagro. Aleluya.